Hola chicos, el día de hoy vamos a abordar el tema de neumonía. Vamos a empezar por su definición. La neumonía es la inflamación del parénquima pulmonar de causa infecciosa y se clasifica en dos. Por un lado tenemos la neumonía adquirida en la comunidad y por otro lado tenemos la neumonía intrahospitalaria. La neumonía adquirida en la comunidad se define como aquella cuyos signos y síntomas se manifiestan en la comunidad y hasta 2 días de internado. En cambio, la neumonía intrahospitalaria es aquella cuyos signos y síntomas se manifiestan 48 horas después de haber sido internado y hasta 15 días del alta. Los gérmenes implicados en la neumonía adquirida en la comunidad son el Streptococcus pneumoniae, también conocido como neumococo, el Mycoplasma pneumoniae, el Haemophilus influenzae B y los virus. En cambio, en la neumonía intrahospitalaria están implicados los gérmenes gram negativos, por ejemplo, el Proteus, la Serratia, la Klebsiella y la Escherichia coli. Y también algunos gram positivos, como por ejemplo el más común, el estafilococo dorado. En cuanto a los factores de riesgo de neumonía, podemos mencionar la inmunosupresión o el inmunocompromiso. Es decir, que tenga bajas las defensas por una afección de base o que sea por un tratamiento que recibe, es decir, por tratamientos inmunosupresores. El hecho de que tenga alteraciones de la conciencia es otro factor de riesgo, alteraciones en la deglución o en el reflejo de la tos, enfermedades como insuficiencia cardíaca, diabetes, EPOC, adicciones como el alcoholismo o el tabaquismo también son factores de riesgo, y también el que reciba tratamiento con agentes narcóticos o hipnóticos, es decir, como opiáceos, son ejemplos de narcóticos, llamamos por ejemplo el fentanilo, la morfina, la metadona, pueden llegar a deprimir los centros respiratorios y el nivel de conciencia. Hipnóticos, justamente como lo dice la palabra, son inductores del sueño, como por ejemplo el propofol, los duerme y no pueden llegar a defender la vía aérea. También son factores de riesgo el que tenga un acceso venoso central, sobre todo para las infecciones a nivel sanguíneo, que se conoce como sepsis, como este agente que les había mencionado antes, el estafilococo dorado, es un agente que suele ingresar a través de la punción de la piel, como es en el caso de un acceso venoso central. También la instrumentalización de la vía aérea, como es el colocar un tubo endotraqueal, en el caso de que las ramas no estén esterilizadas o que el tubo se haya contaminado, puede también ser un mecanismo o un factor de riesgo para la neumonía. También el que esté en ventilación mecánica se considera un factor de riesgo de neumonía. Continuamos. Vamos a repasar las defensas del sistema respiratorio muy brevemente. Recuerden que a nivel de la nariz tiene una función de calentar y humidificar lo inhalado, y además de esto también filtra a través de los pelos de la nariz. En la vía aérea poseemos los cilios, y a nivel epiteliar se forma el moco. A través de estos cilios, este moco asciende hacia la vía aérea superior para posteriormente ser expectorado. Y en la vía aérea baja, a nivel alveolar, tenemos los macrófagos. Los macrófagos cumplen una función fagocítica. En cuanto a los mecanismos de transmisión, podemos mencionar la vía hematógena, por ejemplo, cuando el germen llega a la sangre, que es, como les había mencionado antes, se conoce como sepsis. Este puede ser desde la sangre transportado o transmitido hacia el pulmón y producir una neumonía. Por contigüidad, es decir, por ejemplo, en el caso de que haya una infección a nivel del mediastino. Por contigüidad se puede infectar el pulmón. Por aspiración, esta es una de las más habituales. Un paciente que no maneja bien, que tiene trastornos de deglución o del reflejo de la tos, o que tiene un deterioro del nivel de conciencia, por aspiración
ese contenido que debería ir a la vía digestiva puede ir a la vía aérea y producir una neumonía. Otro es por inhalación, este es el más común, es decir, que este germen atraviese todos los mecanismos de defensa del sistema respiratorio. Y en un paciente que tenga factores de riesgo puede llegar a la vía aérea baja y producir neumonía. En cuanto a la fisiopatología, una vez que llega este germen, como les decía, que puede ser tanto una bacteria como un virus, como un hongo, una vez que llega a la vía aérea baja, produce a nivel alveolar inflamación y exudado. Y a nivel intersticial, edema. Con esto se forma un área de consolidación en el cual se va a ver alterada la ventilación-perfusión. Esto se conoce como B/Q, BQ. Estas áreas van a estar mal ventiladas. ¿Por qué? Porque hay exudado. Fíjense en que el alveolo está ocupado, ahí con exudado. Y recuerden que a nivel alveolar se producía inflamación y exudado. Por esto es que va a haber esta región va a estar mal ventilada, pero bien profundidad. Los capilares que llegan a ese alveolo se van a mantener sin alteración en su perfusión. Entonces, esta alteración de la ventilación-perfusión, esta alteración del BQ, se va a traducir a nivel gasométrico como hipoxemia sin hipercapnia. Bueno, en cuanto al diagnóstico de la neumonía, va a estar dado por las manifestaciones clínicas más la placa de tórax, la radiografía de tórax. ¿Y cuáles son estas manifestaciones clínicas? Tenemos manifestaciones pulmonares, como es la taquipnea, la disnea, el dolor pleurítico, es decir, aquel dolor que al inhalar también se conoce como en punta de costado porque se acentúa como un puntazo a los lados de la parrilla costal durante la inhalación, y que es bastante característico de las neumonías típicas, es decir, aquellas producidas por el neumococo. Como les decía, la tos productiva, la disnea, la taquipnea y el dolor pleurítico suelen ser las manifestaciones respiratorias más comunes. Otra manifestación típica es la fiebre. La fiebre y todo este síndrome febril, es decir, más allá del dato objetivo que es la medición de la temperatura, que les va a medir más de 38, también va a haber artralgias, es decir, dolor articular, mialgias, que es el dolor muscular, y astenia, que es la debilidad generalizada. No tienen ganas de hacer nada, quieren estar en reposo, no tienen fuerzas. Y en cuanto al examen físico, van a encontrar por medio de la auscultación, van a escuchar crepitantes, y por medio de la percusión en estas áreas de consolidación que les había comentado, van a percutir matideces. Y también por medio de la palpación, en estas áreas en que hay moco, se va a sentir frémito. En cuanto a la radiografía de tórax, fíjense que tenemos por un lado una radiografía normal a la izquierda y del otro lado tienen a la derecha una radiografía patológica. Fíjense que acá está afectado el lóbulo inferior del pulmón derecho. ¿Cómo se llama esto en imágenes? Opacidades. ¿Ven? Que tienen un color similar al de la silueta cardíaca, cuando lo normal es que se vea negro. En esta región que está afectada por opacidades que se corresponde con las áreas de consolidación que les había mencionado antes, fíjense en que se ve como blanquecino. Bueno, como les había mencionado, hablamos del diagnóstico de la neumonía que se hace con las manifestaciones clínicas más la placa, pero hay otro diagnóstico que es el diagnóstico etiológico, en el cual se intenta determinar cuál es la causa efectivamente de esa neumonía, es decir, cuál es el germen que lo produce. Y para esto hay dos pruebas. Por un lado tenemos el cultivo de esputo y por otro lado tenemos la detección de antígenos en orina para neumococo o para legionela. Legionela es otro germen que puede causar neumonía, pero que no es tan habitual. Pero también se hace estos antígenos, tanto para neumococo como para legionela.
¿Para qué queremos el diagnóstico etiológico? Para orientar el tratamiento, porque en un principio el tratamiento va a ser empírico. Hasta que no tengamos los resultados de ese cultivo, no se va a orientar a un tratamiento etiológico, por lo cual este tratamiento etiológico se considera más correcto y más efectivo. Así tampoco damos antibióticos de más y desarrollamos resistencias en estos gérmenes. Por eso es importante el tratamiento etiológico. Otros estudios complementarios, además de estos que mencionamos, que son la placa, el cultivo de esputo y la detección de antígeno en orina, podemos mencionar la saturación de oxígeno, es decir, medir la pulsiometría, el hemograma, que es extraer sangre venosa. En esto vamos a encontrar que va a haber un aumento de leucocitos. ¿Cuál es el valor normal de los leucocitos? De 5.000 a 10.000. En el caso de que la infección sea bacteriana, va a haber predominio de los polimorfonucleares. En el caso de que la infección sea de origen viral, va a haber predominio de los linfocitos. Además, otros estudios que se suelen hacer son los gases en sangre, sobre todo en aquellos que tienen signos de insuficiencia respiratoria o que tienen una neumonía categorizada como grave. Después vamos a ver la categorización de la neumonía. O en aquellos que tengan una saturación menor a 90, se suele hacer gases en sangre. Otro estudio que también se puede llegar a hacer es el hemocultivo. También se hace en neumonías que están categorizadas como moderadas a graves. Este hemocultivo consiste en tomar sangre de manera estéril, sangre venosa de dos regiones diferentes, con un distanciamiento de 15 minutos entre una y otra. Esto lo hacemos también como enfermeros nosotros. Bueno, hasta acá vamos en esta primera parte.